¿Qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver fundamentos de análisis predictivo, vamos a ver cómo se preparan los datos, vamos a ver modelamiento predictivo, implementación y visualización, ¿no? Y con conclusiones, ¿no? Entonces, para empezar, vamos a hablar sobre el contexto de lo que nos refiere el tema del análisis predictivo en el mundo. Como ustedes verán, o como ustedes sabrán, hay muchos datos que están corriendo hoy en día en todo el mundo, que se generan muchos datos hoy en día en todo el mundo, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo funciona el análisis predictivo con todos estos datos? Primero, se origina de dos grandes fuentes que están en el mundo. El primero es el Internet donde sea y cuando sea. Y cuando hablamos del Internet donde sea y cuando sea, estamos hablando del cloud computing. El cloud computing es aquella nube, es aquel servidor que está en la nube y que de alguna manera tú te conectas en cualquier lugar, donde sea, a la hora que quieras, por eso que dice Internet donde sea y cuando quieras, para poder descargar tus propios archivos, ¿no? O sea, tú cargas, hablemos de un Google Drive. Entonces, tienes un Google Drive, estoy trabajando hoy día acá en Manizales, en Colombia, estoy haciendo mis documentos y digo, ay, ya me cansé, voy a guardarlo, lo guardo en mi Google Drive. No descanso, mañana me voy de viaje a México, a Acapulco, ahí tomando el sol y con una conexión inalámbrica me conecto a Internet, abro mi archivo para seguir trabajando, ¿no? Entonces lo guardo porque en la noche tengo que ir a Nueva York, me voy a Nueva York, creo que al día siguiente llegaría a Nueva York y en Nueva York me conecto a un Wi-Fi y abro y sigo escribiendo todo, ¿no? Luego de eso viajo a Perú porque voy a dar una conferencia, abro mi presentación y la presento. Entonces yo comencé a trabajar mi diapositiva, mi presentación, mis técnicas, mi material, donde sea y a la hora que a mí se me dio la gana hacerlo, simplemente con una conexión a Internet. Esta generación, esta situación, no solamente es con el Google Drive. Imagínate que tú estás viendo una película en Netflix, ¿no? Y cuando te conectas en Netflix, ¿qué es lo que pasa? Vas a una nube, ¿no? Y había una película que todavía no la has terminado de ver. Y dicen, ¿no? Los que estuviste viendo o lo que estabas viendo, ¿no? Entonces vuelves a tocar la película y donde te habías quedado comienza nuevamente a reproducir. Eso también es un Internet donde sea y cuando sea. ¿Por qué? Porque estoy utilizando el cloud computing para conectarme a unos servicios en la web, ya sea servicios multimedia, streaming o de audio, ¿no? Entonces, eso es el Internet. Y cuando nosotros estamos ingresando al Internet Computing o el Cloud Computing, estamos generando muchos datos, ¿no? Para empezar, si yo entro a un Netflix, ¿qué genero? El dato de la hora de conexión, mi calidad de Internet, los megas de subida y de bajada, la categoría de la película, el autor, cuánto tiempo voy a estar navegando, etcétera. Muchos datos. Y si yo solamente estoy haciendo datos en ese momento, imagínate todas las personas del mundo que están generando esos datos justamente en ese momento, al igual que yo. Entonces es impresionante, ¿no? Toda la cantidad de lo que puedo hacer. Ese es como primer enfoque o primer pilar de cómo se generan los datos. La otra es el Internet de las cosas. Nosotros no solamente utilizamos Netflix, sino también comenzamos a trabajar no solamente con el cloud computing, sino también con objetos que están dentro de la casa y que generan datos. Por ejemplo, los celulares. Por ejemplo, tu Smart TV, ¿no? Tu computadora. Hay aspiradoras, el famoso Alexa, que comienza a decirle, Alexa, despiértame mañana temprano. ¿A qué hora? A las 7 de la mañana. Ya comienzas a generar datos, ¿no? Inclusive, ¿no? Cuando comienzas a subir fotos o ves videos en YouTube o comienzas a postear algo en Facebook, le das like, todo eso comienza a generar datos. Y hay datos que están, objetos que están conectados con la nube, como el Smart TV, por ejemplo, ¿no? ¿Han visto ustedes cómo va a ser? Yo les voy a mostrar un video después que termine ahorita. No sé si ya lo habrán visto, que es el grafeno, ¿no? 50 años cómo van a ser el grafeno de aquí a 50 años, ¿no? Y es impresionante, ¿no? Una tecnología
que descubrieron haciendo experimentos con el carbón, entonces el grafeno, y que ese grafeno va a generar también datos, ¿no? Imagínate, aparte de que tienes objetos que generan datos, ¿no? Que tengas una casa inteligente, ¿no? Imagínate que con tu celular comiences a aprender y a apagar la luz. Tú dime, ¿eso no genera datos? Por supuesto que genera datos. Una aspiradora desde tu celular le dices, oye, aspírame la sala, también está generando datos. Una cámara de video que comienza a grabar, también genera datos y eso va a la nube. O sea, todos los objetos que están conectados a Internet, por eso es que se le dice el Internet de las cosas, se están conectando a todo el mundo de Internet y generan datos para que nosotros podamos tomar decisiones o nosotros no. Las empresas que manejan, que son dueños de estos datos, comiencen a tomar decisiones de qué es lo mejor que nos corresponde o qué nos podría ayudar a venderle más a esa gente que ya tiene nuestros productos. Entonces, tú te imaginarás, oye, ¿por qué me llegan promociones justo de lo que yo estoy requiriendo, ¿no? Que me está escuchando el celular de repente. No, es que comienza a ver todos los dispositivos donde te conectas, que está obviamente relacionado de repente con tu Gmail o con tu número de teléfono, y ya comienza a sacar un pronóstico de lo que a ti te podría interesar. Y el día de hoy, al final de la clase, vamos a ver ya una técnica de Machine Learning con una técnica de modelamiento de datos que se llama el árbol de decisiones en un programa que van a ver cómo automáticamente un algoritmo cualquiera puede deducir fácilmente lo que está pasando. Es impresionante, muchachos, hasta dónde está llegando la tecnología, ¿no? Entonces, no estamos muy fuera de ello, así que les vamos a enseñar esta parte. Al menos enseñar para que ustedes vean cómo funciona, ¿vale? Entonces, una vez que yo ya tengo recopilado y sé dónde estoy trayendo los datos me van a venir así, ¿no? Voy a capturar datos, como les dije. Winder Osorio abrió su Smart TV y se quedó viendo un video de YouTube en la cual salió una propaganda de el nuevo iPhone 15 y se demoró. Él normalmente se demora en ver esos anuncios los 5 primeros segundos que piden para poder dar saltar. Él no saltó ese anuncio y comenzó a ver toda la promoción del iPhone 15. Aparte de eso, Winder estuvo en la computadora y en Facebook vio que también referencia de teléfonos. Él, entró a su celular, en Instagram comenzó a ver el tema de los teléfonos también, por ahí alguna marca en especial Samsung, y comenzó a ver de diferentes dispositivos información sobre celulares. Entonces, todos los datos que comienzan a pulular se ven así desordenados. Mis datos que yo estoy generando, ¿no? Porque vienen de diferentes fuentes, del televisor, del computador, del celular, del otro celular, de otra computadora que se conectó en un café y se conectó con su usuario, con su correo electrónico y comenzó a generar datos. Esos datos principal, o sea, inicialmente se encuentran así desordenados, pero luego, ¿no? Comienza esos datos desordenados, el mismo sistema del Big Data, vamos a llamarle así, porque también es en Business Intelligence. El Big Data agarra toda esa cantidad de datos así que yo he generado en todo el día, ¿no? Metiéndome, porque soy bastante digital y me meto a diferentes objetos para conectarme, y los capta y los almacena, ¿no? Los almacena así todos desordenados, para que luego internamente comience a identificar patrones, ¿no? Entonces, los patrones de color, por decir azul, son los patrones del iPhone 15, los patrones del color más bajito de otro celular y viendo las características que están de otra manera transversal. Entonces, ya comienza a ver el mismo algoritmo, comienza a ver cuáles son los patrones que me identifican en ese día. Ah, el hombre ha estado viendo anuncios de iPhone, ha estado viendo anuncios de Samsung y de otros equipos, ¿no? Pero ¿cuál es la transversal? Que todos son celulares, ¿no? Son diferentes marcas. La marca principal es Apple, la segunda marca es Samsung y las terceras marcas son otras marcas, ¿no? Entonces, ya con esos patrones identificando, él lo que va a hacer, el algoritmo lo que va a hacer es aplica un modelo estadístico y me va a lanzar publicidad en todo el día, hasta en una semana, de los anuncios que yo he estado viendo. Entonces ahí le informa a Apple,
Winder es un cliente potencial porque ha estado viendo videos, más videos sobre Apple que otras marcas de celular. A Samsung le va a llegar. Eres el segundo de marca que Winder ha estado viendo para que tú le puedas vender un iPhone, un celular Samsung. Métele la estrategia de una promoción de internet gratis. Ahí comienzan a surgir las estrategias, pero en base al modelo estadístico que han aplicado con un algoritmo cualquiera que tiene, ¿no? Entonces, me van a bombardear desde Apple diciéndome, oye, mira, tienes este celular, van a reforzar las características porque ha sido el equipo que yo le he dado mayor valor, por eso que está en el top, en el ranking. El segundo equipo va también a abordarme, pero me va a dar algunas promociones, algunas maneras de pago, etcétera. Y de repente por ahí entre otra marca, Nokia sale y dice, por si acaso tengo este celular, está a bajo precio y tiene una mejor cámara. Entonces comienzan a saltarme publicidades. ¿Por qué? Porque yo anteriormente con el Internet de las cosas me conecté a ver en diferentes dispositivos, me comencé a ver pues simplemente por curiosidad quizás los iPhones, ¿no? Pero ya se creó todo ese modelo que ya está automatizado, de hecho se de paso, ¿no? Cuando me mandan a mí la publicidad, inclusive ya está automatizada para los casos que es que haya una persona que en el ranking te haya puesto a iPhone como primero, ya sale de frente la publicidad, ¿no? Entonces, esto es como el contexto del análisis predictivo dentro del mundo. Y así como viendo solamente el tema de este ejemplo de Apple, hay diferentes situaciones, ¿no? Hay diferentes situaciones, hay diferentes productos, hay diferentes procesos en los cuales ingresa el tema del proceso del análisis predictivo, ¿no? Vamos a ver qué es el análisis predictivo, ¿no? ¿Cuál es la importancia del análisis predictivo, ¿no? Que es muy importante saber. ¿Cuál es la importancia del análisis predictivo en las diversas industrias, ¿no? Entonces, para empezar, tenemos al sector financiero. En el sector financiero, por ejemplo, si vemos el tema de detección de fraudes, es muy importante el análisis predictivo para este sector porque, por ejemplo, ¿no? Si es una detección de fraudes, los bancos utilizan el análisis predictivo para identificar patrones inusuales en transacciones y prevenir fraudes, ¿no? Por ejemplo, si yo soy un banco, estoy de alguna manera trabajando con transacciones y veo algunos patrones inusuales en la transacción que se está realizando, entonces ya comienzo yo a prevenir fraudes, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo el Banco Caja Social, en la cual eh, me informa cada vez que yo he accedido a ver mi cuenta, ¿no? Me informa por teléfono y me informa o sea, por mensaje de texto y me informa por la cuenta de correo. Entonces, si hay alguna vez que yo no he hecho ese ingreso, automáticamente presiono el click to call o respondo el correo para ver qué es lo que pasó, pero ya me está indicando, ¿no? Entonces, si yo genero, porque yo normalmente cuando ingreso, ¿no? Y me mandan esos mensajes, yo no respondo porque yo he sido el que ha ingresado. Pero ¿qué pasa si yo logro responder alguna vez? Ahí hay un patrón diferente, entonces ya genera una alerta dentro del banco. Entonces, también se puede prevenir cuántas veces como yo ya han visto cuántas veces yo, en todas las veces que se loguean, nunca mando un mensaje. Entonces, como ya ellos dicen, el predictivo va a ser que este señor cada vez que se loguee no va a enviar un mensaje de alerta. Pero ¿qué pasa si yo mando el mensaje de alerta? La predicción se contrapone con la actualidad que yo mandé un mensaje y ahí es donde manda la alerta, no hay un cruce, ¿no? Otro es el pronóstico de mercados dentro de la industria del sector financiero, ¿no? Entonces, los pronósticos de mercado analizan datos históricos y actuales para predecir las tendencias del mercado y tomar decisiones de inversión. Normalmente cuando hay una empresa, un banco que quiere sacar una campaña de, qué sé yo, de inversión, de que te damos el dinero y es para que inviertas en tu negocio, hacen un pronóstico de mercados. Este año, ¿en qué sector de los mercados va a tener mayor arranque? El sector digital. Enfoquemos una campaña de préstamo de inversión al sector de empresas digitales. Entonces, ¿por qué? Porque ya
pronosticaron cómo le va a ir ese mercado, ¿no? Y que van a tener la capacidad de los filtros para poder calificar para que se le dé el préstamo, y lo otro, que van a hacer también buena paga, porque se está proyectando de que va a tener mayor entrada. Lo otro es el sector salud. En el sector salud, lo obvio, ¿no? Que es el pronóstico de enfermedades, ¿no? Los hospitales utilizan datos de pacientes para prever brotes de enfermedad y asignar recursos de manera efectiva, ¿no? Es lo que pasó con pandemia, ¿no? Ustedes recuerdan que, no sé si recordarán, pero yo recuerdo clarito que que estaba empezando, era el 2019, me acuerdo. Yo tenía planes para venir acá a Colombia, no pude porque empezó la pandemia. En 2019 estaban diciendo que había un nuevo virus y que se pronosticaba, mira, se pronosticaba que en 3 meses iba a abordar todo el mundo y nadie hizo caso, nadie cerró las fronteras, nada. La gente seguía viniendo y todo. Y dicho y hecho, en 3 meses todo el mundo está infectado. Entonces, la gente se preguntaba, oye, ¿cómo pudieron haber acertado? Porque hicieron un pronóstico de enfermedad. Porque el COVID, ya tenían datos desde China y veían cuál es su alcance, su propagación y todo, y pudieron hacer un predictivo, ¿no? Predecir qué es lo que iba a pasar, ¿no? Otro tema del sector de salud también es el tema de optimización de inventario, ¿no? Predecir la demanda de medicamentos y suministro para evitar la escasez o exceso de inventario. Es lo que pasan en los centros de salud. En Perú se les dice postas, ¿no? Pero en los centros de salud, por ejemplo, lo que pasa es que manejan un stock, manejan un inventario, ¿no? De un cártex, como se le llama, entrada y salida. Entonces, cuando ya ven, ¿no? Tienen toda la historia de datos en los cuales hay mayor demanda de medicamentos, baja en otro mes baja la demanda de medicamentos. Por toda esa historia que han tenido, ya comienzan a ver pues que va a faltar este medicamento, necesito hacer una orden de compra o una petición para que me llegue, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si no tengo este medicamento, pues la gente vulnerable, la gente que no tiene recursos, pues va a tener que ir a comprar a otra farmacia donde le van a cobrar el doble, el triple, ¿no? Otro, otro tema es el tema de marketing y ventas. Otra industria, ¿no? Es el tema de marketing y ventas. Por ejemplo, la segmentación de clientes, ¿no? En la segmentación de clientes, predecir el comportamiento del cliente para personalizar estrategias de marketing y retención, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Imagínate que lo que le contaba, ¿no? Yo hago una publicidad en Facebook Ads y lanzo mi producto, ¿no? Para eso yo ya he tenido la historia de lanzar otros productos, porque todo el tema de análisis predictivo, muchachos, se basa en la historia, ¿ya? Entonces, pues si yo he tenido ya otros casos de que he lanzado promoción de productos, ¿no? Por ejemplo, el mes pasado lancé tazas, ¿no? El mes antepasado lancé cargadores. El mes tras antepasado lancé lapiceros, ¿no? Y el mes, pues, anterior a eso, lancé cargadores inalámbricos. Listo, ya está. Y este mes lo que voy a lanzar son micrófonos. Voy a lanzar micrófonos este mes. Listo. Entonces, yo ya tengo una historia de cómo ha reaccionado mi público con respecto a los productos que he lanzado, ¿no? De repente el lapicero tuvo una menor aceptación y vendió tanto. Entonces ya lo vamos relacionando. De repente los cables no tuvo ni buena ni tanta, pero mejoró a los lapiceros y valiendo un poco más. Y así comienzo a hacer análisis para que cuando yo lance los micros y vea una tendencia similar a lo de los meses pasados, yo ya sepa más o menos cuánto es lo que voy a vender, ¿no? Y si hay un comportamiento como el del lapicero que se pronostica vender poco, pues lanzaré promociones para que haya retención del cliente al momento de comprar ese producto, ¿no? Entonces, la historia me ayuda a prevenir, a predecir, mejor dicho, cómo va a ser mi tendencia de ventas. ¿Por qué? Porque mediante el comportamiento que tuve anteriormente, yo voy a saber cómo comportarme frente a lo que ya se viene.
Lo otro es el pronóstico de ventas, ¿no? Vital, ¿no? Utilizar datos históricos, porque todos son históricos, de ventas, datos históricos de ventas para prever las ventas futuras y ajustar estrategias de marketing en consecuencia, ¿no? Eso, vamos a ver un ejemplo de proyección de ventas con la técnica de modelamiento regresión lineal. Ya vamos a hacerlo en un Excel ahorita, que lleguemos a ese punto. También en el sector de manufactura, el mantenimiento predictivo es una parte fundamental, ¿no? ¿Qué es lo que hace el mantenimiento predictivo? Predice a ver, ¿cómo les puedo decir? Predice cuando la máquina necesitará mantenimiento, por ejemplo, ¿no? Reduciendo el tiempo de inactividad y el aumento de la eficiencia de la producción. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo tengo mi máquina que tuesta café, ¿no? Y yo veo que mi máquina se recalienta y esa máquina ha tenido que de repente pasa una vez al mes por temas, qué sé yo, ya de protocolos una vez de mantenimiento, pero yo veo que la máquina se recalienta y se malogra 2 veces al mes. Entonces, a mí me pronostica de que esa máquina este mes también va a tener 2 a 3 fallas o se va a recalentar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Comienzo a prever el mantenimiento, ¿no? O bien lo hago de una manera antes de que ocurra el pase o el imprevisto, o bien ya sé o tengo disponible ese mantenimiento para cuando ocurre el problema, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Reduce la inactividad porque si hay una máquina que se malogra, no voy a poder hacer café. Y eso significa que no voy a poder vender, ¿no? Entonces, el objetivo de ingreso que tenía por ese día se va a reducir, ¿no? ¿Por qué? Porque no voy a tener producción. Eso es lo que indica el tema de mantenimiento predictivo. Y control de calidad, que es utilizar datos para prever defectos de los productos y mejorar los procesos de fabricación. Cuando hablamos de una empresa industrial, cuando hablamos de un proceso industrial, por ejemplo, ¿no? Si estamos haciendo sillas, que les digo, en todo proceso industrial siempre va a haber una merma, siempre va a haber error. Estamos teniendo un proceso industrial, hacemos sillas y supongamos de que la silla tiene el día de hoy, este mes, perdón, tiene 0,05% de error de toda la producción. La semana pasada tuvo 0,04, la semana antepasada punto 0,03 y así, ¿no? Va subiendo 0,01 un punto cada semana. Entonces, con eso hacemos un predictivo de cuántos errores podría tener, ¿no? Entonces, para eso, ya sabemos que de repente la próxima semana va a ser 0,06 y así, y ese 0,06 significan 2, 3 sillas, ¿no? De todo lo que estoy haciendo. Entonces, lo que hacemos es prever esos errores, ¿no? Esos defectos para que la producción mejore en la fabricación. Entonces, ajustamos la máquina, comenzamos a revisar qué pasó, las instrucciones, entonces ya nos avisa que vamos a tener pérdida, ¿no? En la industria de las telecomunicaciones, ¿no? Tenemos el churn prediction, ¿sí? Que trata de decir que podemos predecir clientes que tienen más probabilidades de cambiar de proveedor para tomar medidas preventivas y retener a los clientes, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy prediciendo de que va a haber errores en mi producto o de repente, supongamos que vendo donas, ¿no? Entonces, hago mi cuenta de que esta persona de repente vino y se quejó porque tenía poca azúcar o de repente esta dona estaba muy grasosa. Pues todo eso se va registrando, ¿no? Entonces yo veo de que eso va subiendo, esos errores, entonces yo ya estoy tomando acciones para que esta persona no deje de comprarme a mí y vaya a comprar a la competencia. Entonces comienzo a prever en el mes cuántos errores puede haber y trato de reducir esa, esos errores, ¿no? Luego está la optimización de la fuerza, perdón, optimización de redes, ¿no? Que se necesita prever la necesidad del personal para evitar la falta de personal. Ah, no, perdón, este es acá está, optimización de redes, ¿no? Listo, entonces utilizamos datos del tráfico para predecir patrones. O sea, vemos el tráfico en las redes. Por ejemplo, si yo tengo un Instagram
¿no? Y soy un influencer y yo me gano los chivilines con las vistas que tengo. Y normalmente todos los videos que yo lanzo en mis redes sociales tienen que tener en el primer día tienen que tener 1000 vistas, ¿no? Entonces, dentro de la herramienta de YouTube hay un gráfico de predictivo en la que te hace ver más o menos con la actividad que tienes ahorita, de acuerdo a la experiencia o de acuerdo a la historia de tus videos. Si estamos ahorita después de 2 horas, estás de repente subiendo, estás en los 200. La predicción dice de que con respecto a todos los videos que has lanzado antes, esos 200 está bien o está mal, ¿no? Y hace una curva para ver más o menos a final de las 24 horas cuánto va a ser tus vistas. Entonces, predice, predice más o menos y sus errores es muy cercano, o sea, no tiene tantos errores, su predicción es muy, muy cercana a la realidad. Entonces, a eso se refiere el tema de la optimización de redes sociales o de redes, ¿no? Bien, hay otra que es el sector de recursos humanos, ¿no? Que es la retención de empleados, por ejemplo. Y esto me trae a recuerdo un tema ¿cómo se llama esto? De rotación de personal, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que en las empresas hay mucha rotación de personas, ¿no? O sea, imaginemos que tienes 1000 personas y se te va el 20% todos los meses, ¿no? Entonces ya tú predices de que el próximo mes también se te puede ir el 20%, ¿no? ¿Por qué? Porque es una regresión lineal, pues, en la que tú puedes sacar con fórmulas nada más cuánta gente te va a faltar. Y esa gente es la que tienes que reponer, tienes que tratar de traer, ¿no? Entonces, al analizar estos datos de empleados, se puede prever qué empleados podrían dejar la empresa y tomar medidas de retenerlos. Por ejemplo, si yo ya sé que 200 personas se van a ir de esos 1000, entonces comienzo a ver quién más o menos tantear por ahí se puede ir y de repente una persona de repente no tiene tiempo en la mañana, le cambio de turno para que venga en la tarde, pero ya lo estoy comenzando a retener para que ese 20% se convierta en 18, 15, vaya reduciendo ese tema le doy facilidades al empleado para que el empleado pues no se vaya y lo pueda retener, ¿no? También tenemos el tema de la optimización de fuerza laboral, que es prever las necesidades del personal para evitar la falta de personal o excesos de empleados en determinadas épocas del año. Como les es muy parecido a la parte anterior, ¿no? Sin embargo, en esta parte de optimización de la fuerza laboral, no necesariamente es retenerlo, sino también ver la manera de cómo sacar gente que no necesitas. Supongamos que este mes hay muy poca productividad, o sea, no vas a vender mucho porque es un mes que no se vende mucho. ¿Qué es lo que haces en ese mes? Porque necesitas 5 nada más y tienes 10 personas, los mandas de vacaciones, pues. No los botas, pero los mandas de vacaciones. ¿Para qué? Para que se cumplan sus vacaciones de ley y ya estás con la cantidad justa de personas, ¿no? Para no elevar los costos. Y finalmente tenemos el sector de viajes. ¿No? Por ejemplo, el pronóstico de la demanda es muy importante porque permite predecir la demanda de habitaciones de un hotel, vuelos o otros servicios, ¿no? Para ajustar precios y disponibilidad. Es lo que hacen estas páginas, ¿no? Estas páginas de Trivago, ¿no? Que más o menos ya saben cuánta gente viaja en todos estos años y hacen un pronóstico de cuánta gente va a estar en este hotel, cuánta gente puede estar en este hotel, y así comienzan a jugar con esas variables, ¿no? ¿No se han dado cuenta que normalmente, muchachos, cuando ustedes compran un viaje por Trivago o por otra página de viajes, siempre está disponible una habitación en el día que tú deseas y en el momento en el país donde tú deseas? ¿Por qué? Porque todo eso ya está previsto. Ya hay un estudio, un análisis predictivo para ver más o menos cuánta gente va a estar en ese país y todo el tema. Es muy rara vez que ustedes vayan, pidan tal día y no haya habitación o no haya de repente en esa promoción un viaje. Entonces es muy importante esa parte.
Y finalmente, pues la personalización de la experiencia, ¿no? Que permita analizar los datos del cliente para predecir sus preferencias y ofrecer expectativas personalizadas, ¿no? Bien, entonces ahorita vamos a ver, ya vamos a entrar a lo que es fundamentos del análisis predictivo, ¿vale? Entonces, a todo esto, Winder, que me has hablado del Internet de las cosas, de cloud computing, de cómo encontramos patrones y comenzamos a ofrecer, y las industrias, ¿qué es el análisis predictivo? Entonces, tenemos varios conceptos, ¿no? El análisis predictivo utiliza técnicas estadísticas de modelación, Big Data y Machine Learning para extraer datos históricos y realizar predicciones. O sea, yo extraigo datos históricos, utilizo técnicas estadísticas y de modelación, ¿no? Y puedo tener algunas predicciones. Eso es lo que nos dice que es el análisis predictivo. Luego también nos dice que es una forma de análisis avanzado que examina datos o contenidos para responder la pregunta ¿qué es probable que ocurra en el futuro? Muy importante esta parte porque ¿quién no quiere saber qué es lo que va a pasar si voy a vender o no voy a vender? Con algunas variables y la historia lo podemos hacer como bien lo dice en este concepto. Y finalmente dice que básicamente es un modelo estadístico que se puede utilizar para fines predictivos. ¿Qué es el análisis predictivo entonces? Es un conjunto de técnicas y modelamiento que nos va a permitir pronosticar, predecir qué es lo que va a ocurrir probablemente en el futuro. Esta parte sí la enmarco muy bien, probablemente, que quiere decir que puede ser que ocurra o puede ser que no ocurra lo que estoy haciendo. Si yo digo que voy a vender 700 ventas el próximo mes, tengo que saber cuál es el margen de error de esa predicción, ¿no? Si me dicen que el margen de error es de 5%, o sea que un 95% de probabilidades que yo lleve esa venta, llegue a 700, pero imagínate que tengas un 60% de probabilidad, ¿no? Es casi como que no vas a tener esas 700 ventas, ¿no? Entonces es muy probable, o sea, la palabra probable es muy importante tenerla en cuenta en el tema de análisis predictivo. ¿Por qué, muchachos? Porque nosotros necesitamos, pues, necesariamente conocer esta situación, ¿no? Necesitamos conocer esta situación. Denme un segundo, muchachos, que me están escribiendo. Denme un segundo, por favor. Listo. Entonces, eso es, ¿no? ¿Y qué pasa? La otra pregunta es, ¿no? ¿Qué pasa si yo no quiero, o de repente yo está al 60% mi pronóstico y todos los meses que hago mi predictivo, veo que está en 60, 70, ¿por qué no llego realmente al 95, 98% de probabilidad? ¿Por qué? Porque de repente las variables que estás utilizando están mal, ¿no? Entonces eso hay que analizarlo muy bien. Entonces, luego de esto vamos a ver lo que es pues diferencias entre el análisis descriptivo, predictivo y prescriptivo, que son tipos de análisis diferentes, ¿no? El que estamos viendo ahorita es el predictivo, pero hay uno antes que es el descriptivo y después del predictivo es el prescriptivo, ¿ya? Entonces vamos a ver esa parte. A ver, primero, ¿qué es un análisis descriptivo? Como su propio nombre lo dice, muchachos, un análisis descriptivo es aquel que describe algo. Entonces, lo que nos indica es que nos hace conocer lo que ha pasado. Es algo que nos describe lo que ha pasado. Su nombre es describe lo que ha pasado. Analiza e interpreta lo que ha sucedido. O sea, ya pasó, lo estoy analizando, lo estoy interpretando, lo describo, ¿no? ¿Qué ha sucedido? Y me hago las siguientes preguntas, ¿no? ¿Qué pasó y cómo pasó? ¿No? ¿Qué pasó? Ah, no, que estos meses hemos tenido bajas ventas. ¿Cómo pasó? Es que tenemos estas cantidades, estas cantidades, estas cantidades. O sea, estoy describiendo nada más lo que ya pasó. A diferencia de la otra parte que es el análisis predictivo, que es lo que estamos estudiando el día de hoy. El análisis predictivo
nos permite estimar futuros resultados. O sea, ya entendí cómo estamos el día de hoy, o sea, el descriptivo ya lo entendí, ¿no? Ahora en el predictivo lo que me dice es que cómo voy a estar más adelante. Entonces, a partir de lo sucedido, como les dije, a partir de lo descriptivo, intento predecir qué sucederá. Pero para predecir qué sucederá, voy a tener que utilizar herramientas técnicas, modelamiento, etcétera, ¿no? Entonces, las preguntas que me van a lanzar aquí es, ¿por qué pasó y qué podría pasar? ¿No? ¿Por qué pasó? Encontramos las variables que nos van a ayudar a encontrar qué podría pasar. Estas dos preguntas son muy buenas, muchachos, ¿eh? O sea, ¿por qué pasó? Cuando me hago la pregunta de por qué pasó en el predictivo, es que comienzo a encontrar las columnas que me van a ayudar a definir qué podría pasar, ¿no? Por ejemplo, tenemos pocas ventas, ese es el descriptivo, ¿no? Si me voy al predictivo y digo por qué pasó, tendría que enfocarme en la columna de ventas como variable, una variable, y la segunda columna de ventas, la segunda columna como variable tendría que ser el nombre del producto. Entonces, con esas dos columnas, que una es la columna de número de ventas y la otra el producto, son mis variables para poder indicar qué voy a vender el próximo mes. Inclusive la tercera columna podría ser la fecha de la venta. Una cuarta, la localidad. Entonces comienzo a cruzar esas cuatro columnas, hago mi predictivo y digo cuánto podría vender en tal ciudad, en tales fechas, etcétera, ¿no? Pero esas dos preguntas son muy importantes. Y como tercero vendría a ser el prescriptivo, o sea, el que prescribe, ¿no? Cuando hay un doctor y te analiza, ve lo que tienes y lo que te va a pasar, ¿qué te dice? Te prescribe una medicina para que tú puedas solucionar tu enfermedad. Es lo mismo aquí. El prescriptivo estima los futuros resultados, ¿no? Entonces, identifica estrategias y acciones que mejoren los resultados previstos. Si yo ya sé que voy a tener tantas ventas y eso me suma, me genera, para poder llegar a mi objetivo, yo tengo que identificar estrategias para que ese predictivo, esa predicción se cumpla, ¿no? O en su defecto, si yo hago un predictivo y veo de que no voy a llegar a las ventas, entonces con el prescriptivo comienzo a identificar estrategias y acciones para que mejoren esos resultados, ¿no? Para que si mi predictivo me dice que no voy a llegar, entonces con el prescriptivo, con esa estrategia, yo comience a armar algunas otras variables y comience a mejorar el resultado que tenía previsto. Entonces, ¿qué preguntas me hago? ¿Qué debo hacer y cómo lo voy a hacer? ¿No? Que son herramientas que nos van a ayudar pues a mejorar todo esto. Bien, entonces, ¿cuáles son los métodos y técnicas más comunes en el análisis predictivo? Para empezar, tenemos el árbol de decisión, ¿no? Que básicamente clasifica los resultados colocando subpruebas de datos en diferentes secciones según la categoría de las variables. Y la regresión, que viene a ser, esa mira las variables dependientes e independientes y la fuerza de asociación y relación. Y las redes neuronales, porque este tema de análisis predictivo ya nos está llevando al proceso de Machine Learning, que es una técnica de inteligencia artificial, las redes neuronales, ¿no? Se ocupa de relaciones de datos complejas utilizando inteligencia artificial y reconocimiento de patrones, ¿no? Ya programados. En algunos módulos de inteligencia artificial entra el tema de la programación. En otros hay herramientas que te facilitan esa programación. Cuando hablamos de un árbol de decisión, estamos hablando desde de qué probabilidades podríamos tener si hacemos una u otra acción y de ahí se va abriendo en diferentes acciones con porcentajes de probabilidad que finalmente multiplicados y sumados diferentes ramas, vamos a llegar a la conclusión de cuál de las dos opciones es la más eficiente o la cual tendría mayor porcentaje de que se cumpla, ¿no? La regresión viene a ser, como bien lo dice regresión lineal, viene a ser estudiado y analizado en base ya a un resultado que tenga una asociación con algún otro patrón, que puede ser fechas, etcétera. A esto se le conoce como técnicas de asociación y para poder predecir qué es lo que va a ir. Entonces, ahorita lo que vamos a ver
son dos ejercicios, ¿no? El árbol de decisiones y la regresión lineal, ¿ya? Lo vamos a hacer en Excel para que más o menos entiendan cómo se realiza esto o para qué sirve, ¿no? Voy a abrir entonces el Excel. Tienen un segundo, por favor. Voy a abrir el Excel. Listo, que es árbol de decisiones. Aquí. Entonces, vamos a leer primero el enunciado, ¿vale? Dice, ¿vacunarse o no vacunarse? Este es el enunciado. Dice, un virus se expande con cierta rapidez entre la población. Mucha atención, muchachos, porque acá entra bastante la lógica. Un virus se expande con cierta rapidez entre la población. El objetivo es determinar mediante un árbol de decisión si debemos vacunarnos o no vacunarnos. Para esto se le da un peso a cada variable. Encontrarse bien tiene un peso de 100 puntos y encontrarse mal tiene un peso de menos 100 puntos. Son dos variables diferentes. Si nos vacunamos, dice, ¿no? Si nos vacunamos y padecemos efectos secundarios con una probabilidad del 10%, ¿no? Si padecemos los efectos secundarios, la probabilidad de que nos sintamos bien es del 10%. En caso de no padecer efectos secundarios, la probabilidad de sentirnos bien es del 90%. Vuelvo a repetir porque esto es mucha lógica, como le digo, muchachos. Si nos vacunamos, puede que padezcamos efectos secundarios con probabilidad del 10%, ¿no? Si padecemos de efectos secundarios, la probabilidad de que nos sintamos bien es del 10%. En caso de no padecer efectos secundarios, la probabilidad de sentirnos bien es 90. Si no nos vacunamos, que es la parte de acá abajo, es posible que nos infectemos con el virus, con una probabilidad del 60%. Aún infectados, la probabilidad de sentirnos bien es del 10%. En caso de que no nos infectemos, la probabilidad de sentirnos bien es del 90%. Bien, entonces acá viene ya nuestro árbol de decisiones. Tenemos acá la pregunta, ¿no? A ver, creo que acá hay un signo de pregunta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, creo que no tenemos, pero voy a poner acá un signo de pregunta, ya, muchachos, porque es importante que lo tengamos bastante graficado. Entonces, vamos a ponerle así y a esto lo voy a agrandar. Listo. Acá lo vamos a colocar. Vamos a quitarle contorno. Listo. Y vamos a poner de color rojo y negrito. Listo. Entonces la pregunta es, ¿nos vacunamos o no nos vacunamos? Entonces nos dice, ¿no? Si nos vacunamos, puede que padezcamos de efectos secundarios. Acá está, efecto secundario y no efecto secundario. Si padecemos de efectos secundarios, puede ser que nos sintamos bien y nos sintamos mal. Ahí está. Si no hay efectos secundarios, también hay la posibilidad de que nos sintamos bien y nos sintamos mal. En la parte de abajo, si no nos vacunamos, puede ser que nos infectemos o no nos infectemos. Si nos infectamos, hay una posibilidad de sentirnos bien y hay otra posibilidad de sentirnos mal. Igual, ¿no? Si no nos infectamos, hay una posibilidad de sentirnos bien y sentirnos mal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Sentirse bien y sentirse mal, lo tenemos que colocar 100 aquí y menos 100 acá. ¿Vale? Entonces, eso vamos a colocarlo por acá, ¿no? Creo que acá ya lo tengo hecho. Listo, pero vamos a hacerlo acá. 100 aquí y menos 100 acá. ¿Vale? Entonces nos dicen, ¿no? En caso de no padecer efectos secundarios, si padecemos efectos secundarios, la posibilidad de que nos sintamos bien es 10%. O sea que acá viene a ser 0,1, que es el 10%. Y acá hago la regla, ¿no? Y le pongo 1 menos esto de acá, entonces la posibilidad de sentirse mal es del 90%, ¿no? Si padecemos los efectos secundarios, ¿no? La probabilidad de que nos sintamos bien es del 10%. Ahí está, 10% y sentirse mal, 90%. Y dice, si, en caso de no padecer efectos secundarios,
la probabilidad de sentirnos bien es del 90%. O sea, acá es al revés, 0,9 de sentirnos bien. Y abajo simplemente colocamos -1 menos la parte de arriba, ¿no? Y ahí está. 90% y 10%. Igual en la parte de abajo. Comenzamos acá a colocar 100, acá -100. Sentirse bien también 100 y acá -100. Igual acá, 100 -100. Entonces acá en la parte de abajo nos dice, si nos vacunamos, es posible que nos infectemos con el virus con un 70%. Aún infectados, dice, aún infectados, la probabilidad de sentirnos bien es del 10%, igual acá, 0,1 y acá hacemos el 1 menos la parte de arriba. Listo. Dice, y no infectado, en caso de que no nos infectemos, la probabilidad de sentirnos bien es el 90. Entonces acá igual de 0,9 y acá hacemos 1 menos la parte de arriba. Y ahí está, ya empezamos la primera parte. Pero ahora falta esta de acá, ¿no? Entonces lo que nos dice esta parte es, si nos vacunamos, puede que padezcamos efectos secundarios con una probabilidad del 10. Entonces esto es 0,1 y acá es 1 menos esto de acá que viene a ser el 90%. O sea, lean bien, es lógica nada más, muchachos, ¿ah? Si nos vacunamos, o sea, esta rama de acá, puede que padezcamos efectos secundarios, que es esta parte de aquí. La probabilidad es de 10%, o sea que la probabilidad de no sentir efectos secundarios es 90%. Ahí está. Entonces, si nos vacunamos, es posible que nos infectemos de virus con una probabilidad del 60%. O sea, acá es 0,6 y acá es 1 menos esto. O sea, el 40% puede ser que no me infecte, pero el 60% quiere decir que me puedo infectar. Entonces, esto es lo mismo que tenemos acá, ¿vale? Entonces, ya aquí empieza el tema de, el cálculo, que viene a ser esta parte. Entonces, lo que yo voy a calcular, lo vamos a hacer acá mejor para que lo puedan ver bien. Yo voy a calcular, voy a multiplicar esto por esto más esto por esto. No, voy a hacer esta fórmula. El sentirme bien, que son 100 puntos, por 0,1 más -100 por 0,9. Y eso me da -80%, que es lo mismo que tengo acá. Y así comienzo a hacer para todos, ¿no? Aquí también, ¿no? Hago más, multiplico esto por esto de aquí, más esto por esto de aquí. Listo, me sale 80. Igual aquí, más esto por esto de aquí, más esto por esto de aquí, menos 80. Igual acá, ¿no? Va a ser igual esto por el 90% más menos 100 por el 0,1. Y eso me da el 80%. Hasta ahí ya saqué el cálculo. Ahora me falta sacar el porcentaje o el cálculo de si cuánto sería el porcentaje de vacuna y cuánto sería el porcentaje de no vacuna. Y para eso tengo estos valores que tengo que multiplicarlo y estos valores que tengo que multiplicarlo, ¿no? Para sacar. Entonces acá saco igual esto por 0,1 más 80 por 0,9. Me da 64. Y aquí saco el otro, que es igual esto por 0,6 más 80 por 0,4. Entonces ahí tenemos el árbol de decisión. Según el árbol de decisión, según este árbol de decisión de todas las operaciones que he hecho, ¿qué me conviene con estas probabilidades? ¿Me conviene vacunarme o me conviene no vacunarme? Obviamente que el número mayor es 64, entonces me conviene vacunarme, ¿no? ¿Por qué? Porque el menor número, la menor probabilidad es de no vacunes que pase por todo esto. Entonces, esto viene a ser un árbol de decisión, que también lo vamos a ver el árbol de decisión en el último ejercicio que vamos a hacer el día de hoy, para el modelo de análisis predictivo, ¿vale? Pero este básicamente es un árbol de decisión bastante,
simple para poder ver más o menos de las dos cuál es la que tengo que elegir. Obviamente que todo esto cambia por las variables. Imagínate que el infectado debería ser 0.1. Entonces, mira, ¿ves cómo cambia? Si el infectado es 0.2, va cambiando, ¿no? Si el infectado es 0.3, va cambiando, ¿no? Imagínate. Si el infectado es 0, entonces hay mayor probabilidad, mejor no me vacuno porque, mira, es mayor, ¿no? Entonces, pero la realidad es que este es 0.6. ¿Vale? Entonces va cambiando de acuerdo a las variables que tengamos, a los cálculos que comencemos a hacer. Este es el ejercicio del árbol de decisiones, ¿vale? Vamos a ver el otro ejercicio, que es el ejercicio de regresión lineal. Creo que esto les va a gustar a ustedes más que el árbol de decisiones. Igual igual lo estoy haciendo para que ustedes más o menos tengan la noción de esto, ¿no? Como ustedes pueden ver, acá tengo fechas de ventas y cada fecha de ventas tiene un periodo, ¿no? Y tiene la cantidad de ventas de ese periodo. Por ejemplo, ¿no? El día hasta el 30 del 9 de 2023 era el periodo uno y tiene estas ventas. Hasta el 31 del 12 del 2003 y así, ¿no? Tenemos todo esto. Lo que yo quiero saber es los periodos 24, 25, 26, cuáles van a ser la, ¿cómo se dice esto? La proyección de ventas que voy a tener, ¿vale? Entonces, para hacer una regresión lineal se tiene que tomar en cuenta estas fórmulas, ¿no? Un poco complicado, ¿no? Teta uno sumatoria de x y menos, ¿no? Complicado. Lo que yo en realidad necesito tener es esta ecuación que está acá. Entonces, gracias a Excel, ¿no? Nosotros podemos tener esto. Nosotros podemos tener esto eh, con, con solamente estos datos, ¿no? Con un gráfico. Entonces yo selecciono todo esto, me voy a insertar y voy a ponerle acá gráfico de dispersión. ¿Listo? Entonces ya tengo el gráfico de dispersión aquí. Voy a coger unas líneas, le doy clic derecho y le voy a colocar añadir línea de tendencia. Entonces acá le voy a decir que sea lineal y aquí abajo le voy a decir presentar la ecuación del gráfico y presentar el valor R cuadrado. Si quieren el R cuadrado. Entonces, como ustedes se puedan dar cuenta, esto de aquí es lo mismo que esto de aquí. Entonces ya no tengo que hacer toda esa fórmula porque se me lo da, ¿no? Hasta ahí bien. ¿De acuerdo? Bien, entonces yo lo que voy a hacer aquí es el pronóstico con base a esta ecuación. Entonces yo le voy a dar aquí igual, voy a colocar menos 1,1928 por el periodo que viene a ser la variable y eso lo sumo con 273,83. Y eso sería. Entonces a esto yo lo corro y este sería mi pronóstico de ventas, ¿no? Entonces hay que ver bien el error, ¿no? Del promedio. O sea, este es el promedio, pero quiero ver con base a esto si es que ha resultado más o menos o cómo ha sido el error. Entonces yo lo que hago es el valor real menos el valor pronosticado. Entonces esto viene a ser mis errores, o sea, la merma que hay, ¿no? Bien, entonces, ahora yo quiero saber de repente cuál ha sido o cómo sería los periodos siguientes, ¿no? Por ejemplo, el periodo 23, ¿no? Si yo pongo acá periodo 23, automáticamente me sale ahí cuántas ventas podría hacer ese periodo. Igualmente para el periodo 24, el 25 y el 26. Estas son las ventas que podría hacer, ¿no? Entonces, para poder de repente ver esto más gráficamente, yo voy a seleccionar todo esto y voy a añadir un gráfico de línea. Entonces, este va a ser mi proyección de ventas. Ahí está.
Y lo he hecho en Excel, muchachos, ¿no? Es más fácil hacerlo en Power BI, les contaré, porque en Power BI hay un gráfico que te saca automáticamente. Listo. Entonces acá, si deseas, le puedes poner, pues, agregar las etiquetas. No, se ve horrible, ¿cierto? Listo. Entonces, así nomás lo pongamos. Entonces podemos ver de que en los demás periodos hay una tendencia de baja, ¿no? De baja de venta. Mira, 245 creo que, 246, 245, 244 y finalmente terminamos con 242. Hay una baja de venta. Entonces, si ya estoy viendo que hay un pronóstico de ventas que va a ir a la baja, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer mi tema prescriptivo, ¿no? Que voy a comenzar a ver estrategias para que esas ventas vayan subiendo. Pero yo ya estoy proyectando que con esta información que tengo hasta el día de hoy, ya es muy posible de que no, las ventas no se den, ¿no? Entonces, este es el análisis de regresión lineal, el modelo de regresión lineal, ¿no? Entonces, como le digo, ya no es necesario hacer esto, simplemente podemos hacerlo con el mismo gráfico de Excel, ¿no? Entonces, este es bien chévere, practíquenlo en sus emprendimientos, en lo que tienen, para que vean más o menos cuánto es su proyección de ventas. Es muy importante. Bien, muchachos, vamos a dar un break aquí. Les voy a pasar de una vez la votación y nos vemos a ver, aquí nos vemos en unos 7 minutos. 7 minutos estamos, por favor, ¿ya? Por favor, me colaboran con la. Listo, muchachos, ya iniciamos nuevamente. Eh, Aquí vamos a pasar al siguiente tema. Entonces, esto fue ya lo que les expliqué. Listo, vamos a pasar al siguiente tema que viene a ser la preparación de datos, ¿no? Acá quiero que ustedes tengan bien claro esta situación. Debemos saber lo que es el Business Intelligence, que yo les expliqué en una oportunidad, y lo que es el Business Analytics o la analítica de datos, en este caso, el análisis predictivo. Cuando nosotros hablamos del análisis predictivo, nosotros ya nos basamos con el Business Intelligence. O sea, para hacer el análisis predictivo, deberíamos haber tenido primero el tema del Business Analytics, o sea, de la ETL, ¿no? Coger los datos, subirlo, transformarlo y depositarlo en un data warehouse para que de ese data warehouse saquemos un dataset que es una data ordenada y trabajemos el análisis predictivo. En este caso, pues estamos viendo el tema de analítica, ¿no? Entonces, cuando decimos que vamos a preparar los datos, quiere decir que vamos a hacer un proceso similar, porque no todos los datos que va a tener mi dataset ordenado va a ser lo que yo voy a necesitar. ¿No? De repente hay columnas que no necesito, como bien lo dijeron los compañeros, hay datos sensibles que no necesito mostrar, entonces me tengo que eliminar esas columnas, hay datos que no tienen valor, entonces vamos a comenzar a ver esos temas, ¿vale? Recopilación y selección de datos relevantes, ¿no? Eh, Primero, hay un modelo analítico, ¿no? Cuando nosotros recopilamos los datos, vamos a tener un modelo analítico. Entonces, este modelo analítico lo que nos dice es que revisa a profundidad, el modelo analítico en la recopilación de datos, ¿ah? Revisa a profundidad y en forma ordenada, dice cada dato. O sea, comenzamos a ver columna por columna para ver si es que contiene los datos que necesitamos, si contienen los datos correctos o no, ¿no? Si contiene los tipos de datos correctos o no. Va de lo general a lo particular. Veo toda la tabla, me enfoco en las columnas, luego de las columnas me enfoco en los datos, ¿no? Para obtener algunas conclusiones. Lo otro es el método sintético, ¿no? Que dice, analiza y resume la información. A través de los razonamientos lógicos, llega a nuevos conocimientos. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo toda una base de datos, ¿no? Que voy a hacer un método sintético, quiere decir que voy a agarrar la tabla que tengo y de repente voy a hacer unas tablas dinámicas para comenzar a analizar si es que los datos están completos, si es que los datos de repente los puedo estructurar bien de esa manera o no para el proceso que voy a hacer posteriormente. Entonces comienzo a agrupar
hacer resúmenes de estos datos, de las columnas con las filas, para poder saber y llegar a razonamientos lógicos. El método deductivo es la parte de conocimientos generales para llegar a conocimientos singulares. Comienzo a hacer un análisis, un poco revisando estos datos, agrupando algunos criterios, ¿no? Que yo tengo. Por ejemplo, si yo digo, ¿no? Las edades del 25 al 27 años son los que me compran estos productos. Entonces yo comienzo a armar esos grupos para ver si es que tengo razón o si es que el comportamiento del mercado ha cambiado. Porque yo puedo tener esa tendencia, ¿no? De que la gente de 25 a 27 años me compran audífonos para iPhone. Son los que más me compran, pero de repente este siguiente mes no es así, ha cambiado. Entonces comienzo de la parte de los conocimientos que tengo para ver si es que los conocimientos son singulares o regulares, ¿no? El método inductivo, ¿no? Dice, a partir de los análisis de datos particulares, llega a conclusiones generales, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo mi data en la que comienzo a ver ventas de audífonos, ventas de cargador, y en las ventas de audífonos tengo audífonos iPhone y audífonos Samsung, y comienzo a ver que los audífonos iPhone son los que más se venden, entonces llego a una conclusión general que en esta base se venden más audífonos iPhone, ¿no? Entonces, es un método inductivo. Entonces, ¿qué me permite la recopilación y selección de datos relevantes? Me permite analizar datos cuantitativos, ¿no? O cualitativos también, ¿no? De hecho, para hacer un modelo de minería de datos, un modelo predictivo, se necesita una variable cualitativa y el resto cuantitativas. ¿Por qué? Porque con la variable cualitativa yo voy a poder formar agrupaciones, ¿no? Entonces es muy importante. De forma sencilla para comprender el contexto en que se desarrolla un objeto de estudio. La empresa puede almacenar y clasificar datos según las características de un público determinado, para que más adelante realice esfuerzos de marketing dirigidos especialmente a él, que se traduzca en ventas. Obviamente que si yo tengo una historia y puedo comenzar a nutrir esa historia siempre, siempre, voy a tener los datos más actualizados para poder tener de alguna manera alguna estrategia identificada, ¿no? Bien, luego también dice que nos muestra que en qué procesos hay oportunidades de optimización para prevenir fricciones en el recorrido del comprador, ¿no? Hay una parte aparte, o sea, valga la redundancia, aparte del análisis predictivo enfocado a datos, también hay un análisis enfocado a procesos, ¿no? Que básicamente son variables cualitativas, ¿no? Entonces, en cada parte del proceso, por ejemplo, un proceso de satisfacción, obviamente que vamos a sacar medidas de cuantificar cuántas fueron buenas, cuántas fueron malas, pero el tema es cualitativo, ¿no? O sea, te dicen satisfecho o insatisfecho. Entonces, ¿cuántas veces marcó el cliente satisfecho y cuántas veces insatisfecho, ¿no? Entonces, yo puedo revisar de que si estoy proyectándome a tener clientes insatisfechos, poder ver la causa raíz de eso, mediante alguna otra encuesta o alguna otra llamada o de frente algún tipo de relación con ese cliente para mejorar la experiencia del cliente, que es lo que quiere decir, ¿no? En el recorrido del comprador se traduce en la experiencia del cliente. Bueno, ¿cómo es la limpieza y preparación y procesamiento, perdón, de datos? Para empezar, todo está enfocado en el dato, ¿no? Todo está enfocado en el dato, porque el dato es la materia prima de qué? De la información. Y nosotros cuando tenemos información, ¿qué podemos hacer? Análisis, y dentro de ese análisis está el análisis predictivo, que es el que estamos estudiando el día de hoy. Entonces, nosotros cuando tenemos los datos, ¿qué es lo primero que hacemos? Visualizamos. ¿Qué visualizamos? El archivo, el documento, las columnas, los campos, etcétera, ¿no? Sabemos de dónde viene. O sea, a eso nos referimos, ¿no? Visualizamos quiere decir todos los procedimientos adecuados que yo tenga para poder obtener esos datos. Sé de dónde se descarga, sé de dónde viene, sé cuáles son las columnas, sé cuáles son los tipos de columnas, si son textos o números, sé qué cantidad de caracteres son. Esa es la visualización. Luego de eso,
que yo ya sé cuál es la visualización, comienzo a ver mmm, cómo preparar esos datos, o sea, la famosa transformación, ¿no? Si yo sé de repente de que algunos me ponen B, la B de vaca, y yo sé que esa B significa venta, a todos les voy a poner venta, ¿no? Si yo sé de repente de que me dice la P significa un pedido, a todos les voy a cambiar por P, comienzo a preparar la data. Luego de eso vienen los ausentes, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que de repente hay algunas columnas que no tienen datos. A eso se les llama ausentes, ¿no? Columnas de repente que totalmente que no tienen ningún valor o viene un valor equivocado, ¿no? Comenzamos a ver y a ver qué hacemos. Normalmente algunos dirán, lo eliminamos. Sí, puede ser una solución. Otra solución, por ejemplo, ¿no? Pero esto ya viene para el siguiente, que es los outliers, ¿no? El outlier es una columna que viene con diferentes, por ejemplo, ¿no? Tienes la columna edad, ¿no? Y está todos llenos, pero tienen unos 5 campos, unos 5 registros que no tienen ningún dato, está vacío. Esos son los outliers, ¿ya? Entonces, está toda la columna llena, pero hay unos 5 registros que no tiene el dato de la edad. Esos outliers, lo que se realiza normalmente para completar, como va a ser un tema estadístico el que voy a hacer, no va a ser un tema para visualizar datos, no voy a tomar esa columna para sacar promedios, medias, etcétera. Lo que hago con esos registros que no tienen eh, un dato de edad, por ejemplo, comienzo a colocarle las medias de cada rango de edad, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo del 1 al 5 lleno y el número 6 está vacío, saco la media de esos últimos y lo coloco. Al siguiente saco la media de los siguientes y lo coloco. Eso es lo que hacemos en una limpieza de datos cuando hablamos de números. Como voy a trabajar de manera estadística, voy a sacar promedios, máximos, todo, lo que me toca hacer es ponerle un promedio, una media, ¿no? Y colocar, llenar ese dato vacío con una media. Luego tenemos la detección, si encontramos algún error, si encontramos alguna oportunidad de mejora en nuestros procesos para de alguna manera, pues, desarrollarlo mejor, ¿no? Que es importante. Y finalmente, pues, la organización de estos datos, ¿no? Tenemos ya la organización para poder hacer nuestro tema predictivo, para poder hacer nuestro tema progresivo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso más o menos es el flujo o los aspectos importantes para una limpieza y procesamiento de datos. Visualización, tener claro dónde están nuestras bases, nuestras fuentes. La preparación, que es ver que todo esté estructurado totalmente para poder preparar la data. Los ausentes, columnas vacías. Outliers, filas vacías. La detección de errores o alguna oportunidad de mejora que podamos tener en el proceso, que posiblemente sea la construcción de algunos modelos. Y finalmente, ya los datos organizados para poder tomar decisiones. Vamos a ver cómo es la transformación de datos para su adecuación en el modelo predictivo. En el input, lo que vamos a tener es obviamente la fuente de datos y le he puesto un icono de Excel, pero no necesariamente puede ser un Excel, puede ser un CSV, puede ser un archivo de texto, puede ser un Excel, puede ser un SQL, lo que tú quieras. Entonces, pasa al análisis. En el análisis encontramos la identificación de variables. Cuando hablo de identificación de variables, estoy hablando de identificación de columnas, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una base de datos de ventas y tengo datos del cliente, tengo localidad del cliente, tengo el nombre del producto, tengo el valor del producto, tengo todo eso, yo voy a identificar qué columna, a eso nos referimos con variable, es importante para mi análisis. De repente, el costo, el valor del producto es una variable que me importa. De repente, la variable del nombre del producto me importa, la edad de la persona que compró me importa, la ciudad de la persona que compró me importa, qué sé yo, son 4 variables que ya tengo que voy a utilizar en mi modelo. Identifico variables, ¿no? Extraigo los datos para que puedan estar en esas variables. O sea, ya identifiqué las variables, ¿no? Tengo 100 campos y solamente 4 campos voy a utilizar como variable. Extraigo esos 4 campos de las 100 columnas que tengo. Extraigo 4 columnas de las 100 porque son las que me van a ayudar a entrar a mi modelo predictivo. Escojo un algoritmo.
Y cuando hablo de esto, de un algoritmo, escojo un algoritmo, hay varios algoritmos para predecir, ¿no? Que yo les voy a enseñar ahora uno, en la que me va a predecir más o menos cómo es la proyección de lo que necesito saber. Escojo un algoritmo para que haga este ejercicio. Normalmente hay un algoritmo de aprendizaje y un algoritmo de ejecución, ¿no? El algoritmo de aprendizaje va a ir aprendiendo de acuerdo a los datos que vas sacando, y el otro algoritmo de ejecución es el que ya va a tener los datos como tal para poder hacer la predicción. Luego tenemos la ejecución, donde se va a filtrar algunos campos, algunos registros, luego lo vamos a transformar para poder tener, como se dice, la carnecita, ¿no? Para de alguna manera, pues, comenzar a trabajarlo, ¿no? Luego tenemos el entrenamiento del modelo. A eso les decía, no hay modelo de entrenamiento y un modelo de ejecución. Entrenamos al modelo porque de ahí se tiene que ir en el tema de la inteligencia artificial con el machine learning. Comenzamos a entrenar el modelo para que el modelo comience a tomar pues esos datos como referencia y comienza. ¿Se acuerdan que la clase pasada les dije que un modelo de machine learning comienza a tomar, si queremos verla, identificar a un perro, él comienza a tomar fotos, lo comenzamos a entrenar de igual manera, ¿no? Acá al algoritmo lo comenzamos a entrenar con los datos que van a ir viniendo, lo comenzamos a entrenar, 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 para que él comience a deducir qué es lo bueno y qué es lo malo, cómo se puede detectar y todo el tema. Es como un niño, ¿no? Cuando nace un niño y le enseñas a leer, ¿qué es lo qué es lo primero que tiene que hacer? Comenzarlo a nutrir, ¿no? Esta palabra es A, esta palabra es B, C, D, F, lo comienzas a nutrir. Y de igual manera, pero acá se nutre con datos, ¿vale? Y finalmente se hace la predicción. ¿Para qué? Para que finalmente haya un diagnóstico y la predicción como tal, ¿no? Que es ese es el modelo de la transformación. ¿Cuáles son las herramientas y técnicas para la preparación de eficaz de datos, ¿no? Para empezar, tenemos la herramienta de RapidMiner. Es muy buena. De hecho, te las puedes descargar de manera gratuita, ¿ya? Te pones solamente como estudiante. Cuando te vas a descargar, te colocas como estudiante, que eres un estudiante, y te lo descargas. Solamente es para eso. Tenemos el Name, que es también un software que es el que hemos estado viendo y que vamos a utilizar el día de hoy. De hecho, me he descargado otra versión porque la versión actual como que no me cuadraba mucho. Ha habido un cambio. Y finalmente tenemos el IBM SPSS. No son las únicas, muchachos, hay un montón de herramientas, pero vamos a utilizar el Nine el día de hoy, ¿vale? Entonces, eh, vamos a hacer el modelo de minería de datos perdón, el modelo de análisis de predicciones, ¿ya? Entonces, para eso vamos a abrir el Nine. Muchachos, descárguense el Nine, pero en esta versión 4.7.1. Ya, por favor, o sea, si quieren trabajar con el Nine el día de hoy o mañana o cuando sea, descárguense este que dice 4.7.1. No lo puedo subir porque pesa mucho para el Drive, pero descárguense este. Yo me lo he descargado de internet. Ahí ustedes ponen porque el actual es 5 punto y algo y ese es diferente al que vamos a trabajar. Entonces descárguense este Nine 4.7.1, ¿vale? Listo. Entonces, una vez que se ha descargado esto, yo me he descargado una base que se llama, yo le he puesto el nombre Titanic. Me lo he descargado del mismo cable. Me lo he descargado de ahí, para que ustedes también se lo descarguen. Ustedes colocan en dataset Titanic y se descargan esa data, para que no van a tener ningún problema. Entonces, voy a abrir mi Nine. Ahí ya está abriendo. Entonces, un momentito, por favor, porque me demora un poquito. Y me está demorando un poco abrir. Está cargando. Vamos a leer a ver qué nos dicen por ahí. Sí, estoy sacando como ejemplo práctico mi estimado ASD.
Repetir cómo sacar la fórmula del gráfico, muy, muy fácil. Esperen un ratito, mientras está cargando el Nine, no sé por qué no me... Ya me cargó. Ahorita te explico. Bien, voy a abrir nuevamente el Excel. Simplemente a una de las líneas le das clic derecho, a uno de los puntos de aquí, mira. Mira, mucho ojo aquí, le voy a quitar esto. A una de las líneas, le voy a dar clic derecho y le voy a poner agregar línea de tendencia. Y aquí me va a aparecer este formato de línea. Lo voy a dejar en lineal y aquí abajo le voy a colocar presentar un check en ecuación del gráfico y acá abajo valor R. Si quieren también esa parte. Y ahí está, ya sale la fórmula. Eso es. Bien, entonces este es el Nine de la versión 4.7, ¿vale? Entonces, para hacer esto, lo primero que tengo que hacer, yo acá tengo una carpeta que hice los examples de WordForce. Le voy a dar clic derecho y le voy a poner nuevo WordForce. Una cosa es la carpeta y otra cosa es ya el flujo, ¿no? Le doy a clic derecho, New Name Workflow. Y me va a pedir un nombre. Lo voy a poner aquí, le voy a colocar base titanio. Listo, lo guardo. Entonces lo que me van a pedir acá, o lo que yo voy a solicitar, muchachos, es saber la probabilidad de cuántas personas van a sobrevivir de esta lista de ¿cómo se llama? De esta base de datos, ¿no? Con respecto al titanio. De hecho, que esta base ya tiene un campo que dice sobrevivientes. 0 significa que no sobrevivió y 1 significa que sí sobrevivió. Entonces, lo que queremos hacer ahorita es aplicar, subir el archivo que está en CSV, que ya lo tengo descargado ahí, aplicar un algoritmo de entrenamiento y un algoritmo de predicción y finalmente mirar si es que el algoritmo entendió cómo funciona esa base de datos sin haberle yo dicho nada. Simplemente utilizando las variables que tiene en esa base de datos, él podía prevenir cuánta gente vive y cuánta gente muere, ¿no? Si sale 100%, quiere decir que el algoritmo solito hizo el trabajo porque yo no le ingresé ningún dato ni lo programé para nada. ¿Ya? Entonces vamos a ver cuánta gente sobrevive de esta base de datos. Le vamos a colocar CSV aquí para buscar el reader, ¿no? CSV reader, lo coloco aquí. Voy a configurarlo, le doy clic derecho, configurar. Y acá voy a escoger el archivo. En este caso está en el C, en Winder y San José. Aquí está. Titanic. Le doy a abrir. Y bueno, ya está con el delimitador que es la coma. Ya me aparece ahí, le doy OK. Recuerden que acá tiene 3 puntitos. El primero es rojo, si es que hay algún error. El amarillo que todavía no se ha ejecutado y el verde ya se ejecutó. Le doy clic derecho, ejecutar. Ya se ejecutó, le doy clic derecho, aquí abajo File Table. Y ahí me aparece, ya subió hay 418 registros porque el primero vale 0, entonces son 418. Acá está el sobreviviente, ¿de acuerdo? 0 es que esta persona no vivió. 1 es que esta persona sí vivió. El género masculino, femenino, ¿no? La edad, ¿no? Todo esto, ¿vale? Entonces, como les dije, para predecir un modelo predictivo necesita tener una columna cualitativa. Entonces, la columna que voy a cambiar es esta, survival. Esta de aquí, la voy a convertir en string, o sea, en texto, porque tiene que ser una columna cualitativa para que pueda definir cuánto, ¿no? Entonces, vamos a darle. Para eso voy a colocar una que dice number to string. Un nodo que diga number to string. Acá está, number to string, lo coloco por aquí. Entonces, siempre voy a unir los nodos porque para hacer esto viene desde una base, ¿no?
que es esta. Entonces lo configuro y aquí voy a quitar todo esto y solamente voy a decir que Survived se convierta a texto, ¿no? Le doy OK, le doy clic derecho, Execute o ejecutar, le doy clic derecho, vamos a ver acá, sí, esta parte. Y acá ya lo transformó. Survival ya es string. ¿Ven esa S que está ahí? ¿Sí ven la S, no? Porque yo no estoy viendo. Ahora sí. Listo, ven esta parte. Esta S, antes era I, cambió a S de string. ¿Vale? Listo. Continúo entonces. Vale, entonces ya tengo todo esto de aquí. Ahora ya voy a empezar a hacer mi modelo, ¿no? Voy a agarrar un algoritmo que se va a llamar, un nodo que se llama Decision Tree. Decision Tree Linear. Este de aquí, que es el árbol de decisión. Voy a coger esta parte de aquí, lo voy a unir, lo voy a configurar. Entonces lo que le voy a decir es que la decisión tiene que estar basado en ese campo de sobreviviente. Y ahí simplemente le doy OK. Le voy a dar aquí Execute, lo voy a ejecutar, ya ejecutó. Y acá viene un poquito la magia, muchachos. Ver el árbol de decisión. Ustedes han visto y son testigos que yo ¿cómo se llama? A este algoritmo yo no le he metido ninguna instrucción, no le he metido absolutamente nada, ¿cierto? Cuando el Titanic se hundió, ¿quiénes eran los primeros en abordar las canoas para sobrevivir? ¿Quiénes eran? Las mujeres y los niños, ¿cierto? Y los hombres eran los últimos que podían sobrevivir porque le daban más prioridad. Entonces, la primera variable de decisión que ha tomado como concepto este algoritmo ha sido el sexo. Yo no lo he manejado. Ustedes están viendo que yo solamente he conectado nada más. El algoritmo frente al árbol de decisión ha visto que de repente en las probabilidades de vida ha tenido como primera variable el sexo, donde nos indican, ¿no? Que la cantidad de personas que sobrevivan, ¿no? Con referente al sexo, si es una mujer, va a sobrevivir el 100%, ¿no? Y si es un hombre, va a morir el 100%. ¿Te das cuenta? Entonces, aquí yo no le he metido ninguna programación, nada. Solito el algoritmo ha hecho esto. Entonces, es para que vean. Luego vamos a meterle otra que dice el predictor, que es el Decision Tree Predictor, que es este acá. Entonces, para eso vuelvo a colocarle el nodo, porque acá está la data, y aquí por el aprendizaje, ¿no? Aquí, listo, aquí aprendió, ¿no? El modelo y aquí va a ejecutar la predicción, porque aquí es el árbol de decisión, nada, con estos datos. Entonces, yo le voy a dar clic derecho aquí, Execute, voy a ejecutarlo, ya lo ejecutó. Para ver el resultado de la predicción, vamos a utilizar el nodo Scorer. Scorer. Acá está, Scorer. Selecciono y lo coloco aquí, le doy doble clic. Entonces acá tiene que estar la predicción del sobreviviente, acá predicción del sobreviviente, le doy OK, le doy clic derecho, ejecutar. Ahora vamos a ver la matriz de confusión. Me imagino que conocerán la matriz de confusión, ¿cierto? Entonces acá lo que me dice la predicción es que es 100% compatible, o sea que al 100% es la de aceptación del 100%, o sea que no ha tenido errores, ni a cero errores. Y nos quiere decir que esta es la data del real y esta es la data que ha predecido, ¿no? Entonces quiere decir que hay 266 muertos
En la data real también nos dice que ha habido 152 sobrevivientes y en la predicción también nos ha dicho que hay 152 sobrevivientes, que quiere decir que ha tenido una relación clara del 100%. Si esto estuviese en 98%, así, acá habría algunos números, ¿no? Que han habido error, no ha sido predecido. Entonces te das cuenta de que el mismo algoritmo ha, ha- ha moldeado el árbol de decisión para poder tomar la decisión, llegar al 100%, ¿no? Porque ustedes dirían, ¿no? Oye, profesor, pero si sabemos que ya está la data ahí de los muertos, sí, pero eso lo ha tomado como insumo para hacer su eh, árbol de decisión y poder predecir con esos datos. Y acá hemos confrontado si realmente ha habido una predicción totalmente, pues, compatible o no. Entonces, a esto nos referimos, ¿no? Bueno, aquí hay otras herramientas como histograma, también nos sirve si queremos hacer algunas comparaciones. Por ejemplo, queremos hacer la comparación de la edad, ¿no? Le doy OK, lo ejecuto, listo, y veo una vista, ¿no? Tengo una vista. Demora un poquito. Ahí está, ¿no? Mi vista. Ahí está, de 7.7, 7000, no, 7.753 de 32 años, 22 de 168, perdón, 22 años, 168, y así, ¿no? 38 años, 80, 53 años, 42, etcétera. Ahí está. Entonces, esto es, muchachos, esto es un poco cómo se hace un modelo de predicción. Esto es en Nine, ¿no? También se puede hacer en RapidMiner, también se puede hacer en SQL, en IBM, hay muchas herramientas, pero acá yo lo que puedo de alguna manera precisar es que puede haber muchas herramientas, ¿no? Pero necesariamente hay que conocer estadística, ¿no? O sea, conocer las metodologías estadísticas, los procesos. Por ejemplo, ese histograma está muy desviado a primera vista porque debería formar una campana de Gauss. O sea, términos estadísticos que nos pueden ayudar a entender mejor y por qué motivo se encuentra desviado, ¿no? Entonces, eso es, muchachos. Vamos a leer algunas últimas preguntas ya para cerrar el día de hoy. Edward Bejarano dice, profe, o sea, matemáticamente estaban destinados. No, no se trata de eso, Edward, sino lo que pasa es que eh, lo que pasa es que una cosa es la realidad, porque eso ya pasó, ¿no? Lo que quería mostrar en este ejemplo es que ya pasó, por eso que decía muerto cero y vivo uno, ¿no? Eso ya está hecho. Lo que queríamos confrontar aquí es que, espérenme un ratito, por favor, que me están aquí escribiendo, real versus lo que pronostica el algoritmo para ver si coinciden 100%. En este caso ha coincidido, o sea, quiere decir que el árbol de decisión que realizó el propio algoritmo, que fue el sexo, lo hizo de verdad y no, nosotros no le metimos ninguna instrucción, él lo hizo por propiamente, ¿no? O sea, nosotros no le metimos, eso es lo que quiero yo que ustedes entiendan esta parte. ¿Cómo subimos el archivo? El mismo algoritmo interpretó que una variable fuerte para decidir si es que vive o no vive la persona fue el sexo. Y efectivamente, es porque nosotros ya conocemos de hace 20, 30 años, como cuando se hundió el Titanic, de que la variable de supervivencia fue el sexo. Primero las mujeres y los niños, y luego los varones tenían que quedarse en el barco, ¿no? Entonces, imagínate que nosotros sabemos eso porque tenemos 30 años, conocemos la historia, pero este algoritmo solamente se ha basado con los datos para determinar que el sexo era una variable determinante para definir si vivía o no vivía una persona. Aparte de eso, ha predecido exactamente lo que ocurrió. Eso es lo que les quería decir. Hay algunos ejercicios, ya metiéndole más variables, todo, que la precisión sale al 70%. ¿Por qué? Porque las variables no fueron las adecuadas. A esa hora. Como esto ha sido en automático, un algoritmo automático en Machine Learning, ¿no? Lo ha trabajado de esa manera, pero ¿qué pasa si nosotros definimos las variables? Por ejemplo, ¿yo qué definiría? La edad,
¿no? Y de repente esa variable está equivocada, por eso que me sale el 70% de coincidencia. En cambio, aquí como la misma máquina ha determinado que la variable es el sexo, ha salido 100% compatible. Entonces, eso es lo que quería enseñarles. A mí me parece muy interesante. Esta data, para que ustedes la trabajen, muchachos, voy a decirles, ya, porque me están preguntando dónde sacan la data. Listo. Ay, perdonen. Listo. Entonces, acá van a Kaggle, no sé cómo se pronuncia, van a Dataset, y acá donde dice buscar, van a colocar Titanium. Listo. Ahí está. Cualquiera de esos. Y se descargan. Yo me descargué por ahí hace 6 años, ¿no? Hacen clic ahí y acá está, descargar. De ahí se lo descargan y pueden trabajar esa data. Por eso les digo que este Kaggle es muy, muy buena, porque te dan muchas datasets para que tú puedas hacer tus trabajos. ¿Vale? Entonces espero haber respondido esa pregunta. Diana Espinosa, gracias a ustedes, muchachos, de verdad, no, es que, miren, muchachos, no es imposible, pero sí tiene que tener mucha dedicación, porque esto no se aprende de la noche a la mañana, ¿no? Uno tiene que tener algunos conceptos, ir ahí uniendo cabos, ¿no? Entonces, poco a poco, muchachos, no se desesperen, poco a poco vayan en sus tiempos libres, vayan haciendo estos ejercicios para que puedan entenderlo un poquito más. Profe, dice, Dayana dice, profe, en el ejercicio de pronóstico de ventas, ¿cómo sabemos el periodo el cual estamos pronosticando? Es decir, ya. Lo que pasa es que en este ejemplo que tuvimos en el tema del pronóstico de ventas, acá decía, este era un periodo, este era otro periodo, y como te das dando cuenta, son cada 3 meses, son trimestral. Entonces, si tú quieres hacerlo de repente por mes, podría ser mes uno, mes 2, mes 3, o podría ser trimestre uno, trimestre 2, trimestre 3, o podría ser año uno, año 2, año 3, ¿me entiendes? Entonces, depende mucho de cómo tengas la data. Listo, se llama Kaggle se llama así, así como dice ahí. Esta es la página, Kaggle, así como dice acá, Chester. Así. Oye, ¿qué pasó? Listo, se llama Kaggle, así. Kaggle. Así se llama. Es muy buena esa página. Suscríbanse ahí en esa página. Regístrense porque es con usuario y contraseña. Y descárguense datos para ir practicando, muchachos. El modelo de Albert Ortega me dice, el modelo lo puedo implementar en mi entregable. Sí, claro. Si quieres sacar deducciones, ¿no? Todo eso sí, claro que sí. Dice Germán, ¿no? Si está confirmado con el ingeniero que podemos entregar nuestros reportes en un link de Looker Studio, sí, eso sí está confirmado. Pueden hacer su trabajo en Looker Studio y mandarle el link para que lo pueda revisar. Listo, muchachos. Un abrazo. Que tengan buenas noches y sigamos aprendiendo. Practiquen, que recuerden que la práctica es el maestro, muchachos. Todo es práctica. Un abrazo, cuídense mucho.